gracias a la Biblioteca Luis Ángel Arango por esta invitación que me hacen a divulgar este archivo que realmente es de los más completos que hay en la biblioteca y muy pocas personas lo conocen. Básicamente quiero hacer una pequeña contextualización, en principio, de qué sucedía en Colombia a inicios del siglo XX, que nos permita a nosotros mirar también esa documentación que se estaba produciendo respecto a la explotación petrolera y de hidrocarburos en Colombia, que básicamente es el tema que nos convoca el día de hoy y sobre el que habla la mayoría de documentos que hay en el archivo de Donald Montage. Entonces, en la primera parte voy a hablar de qué estaba sucediendo en Colombia, y ya en la segunda, para entrar en materia con el archivo como tal, pues les voy a explicar y les voy a comentar qué tipos de documentos hay, cuáles son las posibilidades de investigación que tiene el archivo y demás. He decidido llamar la exposición la exploración científica en Colombia a inicios del siglo XX, y vamos a partir entonces del caso de uno de los geólogos más importantes de este archivo, que es Frederick Oscar Martin. Él pertenecía a la Union Oil Company of California. A lo largo de la exposición ustedes van a encontrar algunas fotografías o algunos documentos que se encuentran dentro del archivo, y la idea es que sea algo un poco más ilustrativo, que ustedes se puedan llevar también una idea de cuáles son las posibilidades de investigación que hay. Entonces, para empezar, vale la pena tener en cuenta que entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, la mayoría de países en Sudamérica estaban recibiendo varias oleadas de migrantes europeos y en menor medida estadounidenses, que estaban buscando generar una integración comercial con los países del Cono Sur y vincularlos también a los demás mercados globales que había en ese entonces. En el caso de Colombia, llama mucho la atención el hecho de que estas oleadas de migración pues, no se presentaron de forma tan masiva como en otros países, como Perú, como Argentina, como Ecuador. Sin embargo, esto no quiere decir que no hayan sucedido, ¿no? Debido, en parte, o sea, no llegan las olas de migrantes debido a, primero, la situación en la que estábamos nosotros, el contexto social y político que vivía Colombia. Y en segunda medida, muchos de los gobernantes de la época, estamos en el periodo de la hegemonía conservadora, tampoco se interesaron en recibir a estos migrantes. Entonces, la topografía del país tampoco ayudaba mucho a que ellos pudieran hacer presencia en todos estos lugares, y digamos que el elemento que remata completamente es la situación de pobreza generalizada a lo largo del país. Sin embargo, pues como les mencionaba hace un momento, esto no quiere decir que el fenómeno de migraciones de extranjeros hacia Colombia haya sido completamente nulo. Y justamente lo que yo busco pues, con esta conferencia es divulgar este archivo que permite estudiar este aspecto de la migración, partiendo del caso entonces de Frederick Oscar Martin de la Union Oil Company of California a lo largo del territorio nacional. Porque finalmente todas estas exploraciones pues, lo que permitieron fue generar un conocimiento sobre la geografía de la región y también fue un llamado para que llegaran nuevas personas al territorio nacional. Entonces, todas estas transformaciones que se estaban dando entre el siglo XIX y el siglo XX en Colombia, pues no son ajenas al resto de América Latina, ¿no? Hay transformaciones en lo político, en lo económico, en lo militar, en lo social. Sin embargo, en el caso de Colombia, sí vale la pena tener en cuenta que nosotros tuvimos un elemento que marcó muchísimo ese contexto histórico y casi que de forma abrupta, y fue la Guerra de los 1000 días, que va de 1899 hasta 1902 aproximadamente. Entonces, las consecuencias de este enfrentamiento bélico pues se vieron materializadas en rupturas y divisiones al interior de los partidos políticos tradicionales de Colombia, el liberal y el conservador. Permitió la ratificación de los conservadores también en el poder, y por supuesto conllevó a la separación de Panamá. Todos estos elementos pues estaban formando un
un escenario en el que era difícil que vinieran los migrantes, porque la situación del país no era la más favorable. Con el ascenso de Rafael Reyes al poder en 1904, pues se da una tarea bastante complicada, ¿no? Lo primero que debe hacer Rafael Reyes, y es uno de sus objetivos de su gobierno, es romper con esta pelea tan fuerte que había entre los dos partidos políticos. Esto, sin lugar a dudas, cuando se lograra, iba a generar que nuevos migrantes pudieran venir a Colombia y se sintieran además cómodos de estar dentro del territorio nacional. Su gobierno se caracteriza básicamente por la recuperación nacional después de la Guerra de los 1000 días, el restablecimiento de esas relaciones políticas entre liberales y conservadores y, por supuesto, entre los colombianos, que también estaban muy divididos. Así que, como parte de su programa de gobierno, no solamente establece estos dos elementos como la base fundamental, sino que también quiere superar las dificultades financieras en las que está el país luego de la Guerra de los 1000 días. Para poder ejecutar todas estas medidas económicas, entonces él propone transformar y crecer el fisco nacional mediante la producción y la exportación de café, que todos sabemos es como el producto estrella de Colombia y más a inicios del siglo XX. Sin embargo, él también evidencia que hay otro tipo de productos que se pueden explotar a nivel nacional y justo ahí es donde llegan todas estas oleadas de migrantes que van a realizar exploraciones. Por eso también, entonces, las posibilidades de investigación que tiene este archivo pues, se van a ir no únicamente al tema del petróleo o de la exploración geográfica, sino también al tema de la economía, al tema de la política, al tema de la ciencia, con la cual pues llegan muchos de los extranjeros a establecer empresas o a establecer programas por medio de los cuales el país pueda tener cierto avance en términos científicos. Entonces, al café también se suman las incipientes producciones de banano, de tabaco, de las exploraciones de petróleo, que más adelante también pues, van a traer como consecuencia la consolidación de las primeras industrias manufactureras en el país. En cuanto al aspecto político, la presidencia de Reyes va a recibir una cantidad de quejas de parte de los partidos tradicionales, incluso de los mismos conservadores que eran de su gobierno, porque, como les había mencionado, él quiere restablecer esas relaciones sociales en todo el territorio nacional, pero lo hace a partir de una idea que no cae muy bien frente a sus compañeros de partido, y es incluir al liberalismo dentro de su gobierno. Para eso llama, por ejemplo, a Rafael Uribe Uribe, que era una de las figuras liberales más representativas del momento, para demostrar la tesis que justamente había propuesto el liberalismo durante la Guerra de los 1000 días, que decía que Colombia no iba a gozar de paz hasta que no hubiera una estabilidad social y que la única manera de lograrlo era mediante la participación de todos los sectores políticos. Digamos que Reyes sí tiene muy claro esta idea. Sin embargo, sus compañeros pues no la ven con muy buenos ojos, en parte por el resentimiento tan fuerte que había quedado después de la Guerra de los 1000 días. Sus primeros años de gobierno, en ese sentido, podemos catalogarlos como un gobierno que quiere la reconciliación nacional, pero que con el paso del tiempo se va a ver truncada por una cantidad de problemáticas. Entre ellas, por ejemplo, el hecho de que él quisiera prescindir. Entonces, les decía que él en parte va a tener una cantidad de problemas políticos porque para poder lograr toda esta conexión entre la nación, para poder lograr este ambiente reconciliador, él lo que propone es hay que conectar a todo el país. Y él lo va a conectar en términos de medios de comunicación. No había antes medios de comunicación, el tranvía o los trenes hasta ahora el ferrocarril, perdón, hasta ahorita se estaba implementando y va a encontrar muchas trabas de parte del Congreso Nacional. Él va a preferir prescindir de ese Congreso Nacional y en su lugar convoca una Asamblea Nacional
para que ellos revisen el sistema tributario, para que le autoricen la contratación para la construcción de ferrocarriles y para habilitar muchísimos decretos presidenciales que él tenía en mente. Esto hizo que el gobierno de Reyes fuera visto como una suerte de dictadura moderada, además que él quería que su periodo de gobierno no fuera de 4 años, sino de 5, por eso el quinquenio, a pesar de que no lo terminó. Y obviamente generó un malestar social mucho más grande de lo que estaba intentando solucionar. Sin embargo, pues una vez finaliza su gobierno, continúan en el poder los conservadores y muchos de ellos, al igual que lo hizo Reyes, van a estar enfocados en el restablecimiento de la economía nacional. Para ellos es el elemento más importante porque a largo plazo es el que va a permitir que la nación pues salga del atraso en el que estaba y al mismo tiempo nuevas emisiones o grupos de extranjeros llegaran a Colombia a realizar las exploraciones científicas que tanta necesidad le hacían al país para poder conocer todo el entorno y las riquezas naturales que había. Muchos de ellos, de los gobernantes de la hegemonía conservadora, van a ser empáticos en la importancia que tiene Estados Unidos y se van a enfocar casi que en este país del norte como el único garante de que nosotros podamos salir del atraso en el que estábamos sumidos. Van a intentar restablecer las relaciones internacionales con Estados Unidos, porque recordemos que la pérdida de Panamá en parte de Estados Unidos jugó un papel fundamental al financiar a Panamá y al permitir que ayudar a que se lograra independizar. Entonces esa pérdida de Panamá pues sí generó un malestar social bastante grande en Colombia y el hecho de que los gobernantes conservadores pusieran su mirada sobre el país del norte pues tampoco fue bien recibido de parte de la sociedad colombiana. Esto se da básicamente en el marco de finalización de la Primera Guerra Mundial, que hay que tener en cuenta que si bien frenó ese desarrollo económico que tenía Colombia en términos de café y en términos de explorar nuevos territorios, pues también permitió que el país encontrara en su par norteamericano un mercado mucho más cercano al que mantenían en el siglo XIX con países europeos como Francia, España o Inglaterra. Fuera muchísimo más sencilla esa conexión y por tanto el comercio también pudiera restablecerse de manera satisfactoria. Por ese entonces Estados Unidos hasta ahora se estaba consolidando como una potencia mundial y ellos también tenían muchísimo interés en mirar qué había en los países de América Latina, cómo podían consolidarse como potencia dentro del continente y también con miras a la exploración de diferentes recursos que había. Entonces, el país del norte, es decir, Estados Unidos, hacía las veces del principal inversionista económico que había. En palabras de Marco Palacios, él va a decir que los comerciantes y los viajeros estadounidenses van a intentar controlar todos los cultivos de Colombia y quieren invertir a partir de esas exploraciones que hacen en el petróleo. La mayoría de países como Estados Unidos pues, no tiene suficientes recursos de petróleo, pero lo utilizan un montón. Entonces lo que hacían era buscar. Como les decía, en los Estados Unidos lo que querían era controlar el mercado prácticamente de producción agrícola y de esa manera empezar a adelantar exploraciones en petróleo para poder también apropiarse de este recurso que Colombia además no sabía cómo explotar. De los gobernantes de ese periodo, quien mayor empeño puso quizás en restablecer estas relaciones internacionales con Estados Unidos fue Marco Fidel Suárez. Él ocupó la presidencia de Colombia entre 1918 y 1921 y tenía una fuerte admiración por el país del norte. Entonces, básicamente, él es el que va a establecer como bandera de su gobierno el res vis solum, es decir, la doctrina de la estrella polar o de mirar al norte. Su gobierno básicamente lo que establece es que hay que mirar hacia Estados Unidos porque es el ejemplo de potencia de América y porque además es el que ha logrado consolidar mejor una democracia social, una democracia en la que la política pues, se respeta a ambas partes y de esa manera Colombia pues, también podría restablecer su
situación política y mejorar también la estabilidad social. Sin duda, insisto, esto iba a hacer que nuevas oleadas de migrantes llegaran a la nación. Entonces, él es el que se va a encargar de establecer colaboraciones políticas, colaboraciones económicas, y antes de que termine su gobierno, va a aprobar con ayuda del presidente estadounidense Woodrow Wilson un acuerdo de indemnización elevada, por medio del cual Estados Unidos iba a financiar al país, es decir, a Colombia le iba a entregar cierta cantidad de dinero por la pérdida de Panamá y se iban a restablecer esas relaciones sociales. Entonces, sin embargo, hay que tener en cuenta que la intención que tenía Estados Unidos pues, era completamente diferente, ¿no? Lo que querían era realizar estas exploraciones, establecer compañías petroleras y elementos que junto con la economía nacional que se estaba restableciendo sin lugar a duda, pues iba a permitir la llegada de nuevas misiones y de nuevas oleadas de exploradores a Colombia, que para ese entonces iba a empezar a evidenciar otro tipo de problemáticas, como el desarrollo de la infraestructura o la identificación de diferentes yacimientos petrolíferos en la nación. De todos estos elementos nos da cuenta el archivo y nos permite explorar cómo fue ese proceso. Entonces ahí digamos que para irnos adelantando un poquito a las posibilidades de investigación que tiene el archivo, vamos a encontrar mucha documentación respecto al restablecimiento de estas relaciones sociales, ¿no? Pasemos ahora entonces a otro de los aspectos de estos gobiernos conservadores. El sucesor de Suárez va a ser Pedro Anhelo Ospina, y él también va a mantener esas relaciones bilaterales pues casi que al tope, ¿no? Durante su gobierno es que viene la misión Kemmerer, y con esta misión se va a establecer el Banco de la República. Todos estos elementos, ante los ojos de los exploradores internacionales, pues van a ser un poco más atractivos. Ahora sí van a empezar a mirar a Colombia como un lugar en el que se puede viajar, se pueden establecer relaciones comerciales, y a diferencia de otros países de América Latina, entonces estas migraciones llegan después. Esto de la fundación del banco ocurre en 1923, y solamente hasta esta década o hasta el 30 es que las misiones de extranjeros y exploradores van a empezar a tomar muchísima fuerza, pero pues ya vamos a mantener un atraso muy grande con respecto a las otras naciones de América Latina. No quiere decir que no hubieran llegado estos exploradores. Tenemos el caso de los judíos que llegaron a situarse en Barranquilla o en Bogotá. Tenemos el caso de algunos migrantes alemanes que establecieron librerías en las principales ciudades, y también, sin lugar a dudas, los exploradores de Estados Unidos, que son, digamos, los que más relación van a tener, especialmente con este archivo del que estamos hablando hoy. Un poco en perspectiva, si lo miramos hacia futuro, esta problemática también ha sido estudiada y han generado muchas reflexiones, incluso los gobernantes. El presidente Alfonso López Miquelsen en 1974, después de ver cómo Colombia quedó casi que aislada, dijo que en nuestro país era el Tíbet de Sudamérica, porque básicamente hacía una relación, un símil entre el Tíbet en el Himalaya, que aparece aislado de todo el mundo, y justamente fue lo que le sucedió a Colombia, según él. Sin embargo, un poco el archivo nos permite romper con esta hipótesis que tenía el presidente López Miquelsen y ver que sí hubo oleadas de migrantes, no tan masivas, pero sí llegaron y sin lugar a dudas contribuyeron al desarrollo de la economía, de la sociedad y de la ciencia en el caso de Colombia, ¿no? Entonces, pasemos ahora ya a discutir acerca de los inicios de la exploración petrolera. Junto con todos estos elementos que les acabo de mencionar, hay que tener en cuenta que se estaban presentando cambios en la economía y en la política a nivel mundial y sin lugar a dudas a nivel nacional,
y muchos de ellos estaban relacionados con la geografía del país, la exploración de lugares que hasta ese entonces habían permanecido desconocidos, y únicamente hasta que llegan estos migrantes es que van a empezar a conocerse nuevos territorios, van a conocerse también los recursos que hay en el subsuelo colombiano. Esto, sin lugar a dudas, generó transformaciones en el ámbito social y en el asentamiento de poblaciones. Antes, la gran mayoría del país se encargaba de la producción agrícola, y con la llegada y el establecimiento de compañías petrolíferas, pues va a cambiar un poco esta idea de solamente producimos en términos agrícolas. Obviamente el café y el banano y el tabaco también van a continuar teniendo una importancia muy grande dentro de la economía nacional de la primera mitad del siglo XX, pero van a empezar a aparecer nuevos productos que se van a explotar. El petróleo, el oro, las esmeraldas. No quiere decir que antes no las hubieran descubierto y que no las explotaran, porque desde el periodo colonial se realizaban, pero sí van a empezar a tomar un poco más fuerza. Sobre todo van a empezar a realizar la extracción de todos estos desde una mirada un poco más reflexiva hacia el medio ambiente. Muy precaria, porque incluso hasta hoy en día nosotros vemos que estos elementos pues no se toman mucho en cuenta, mucho menos hacia 1930, pero sí van a empezar a generar conciencia acerca de la importancia que tiene cuidar el medio ambiente. Además, se van a descubrir nuevas zonas o se van a mover poblaciones a nuevas zonas. Entonces, por ejemplo, la cordillera oriental se va a convertir en el baluarte de producción de café, mientras que los llanos orientales y la región de los Santanderes van a ser los lugares donde va a prevalecer la exploración de petróleo. Esto implicó el traslado de nuevas poblaciones y el establecimiento de nuevas poblaciones en torno a la producción y extracción de hidrocarburos en determinadas zonas. Entonces, estas regiones que antes se consideraban inhóspitas, pues van a ser el lugar donde se van a establecer nuevas comunidades, y junto con ellas además pues se van a encontrar con una cantidad de problemáticas en términos de enfermedades tropicales que eran causadas por insectos o por parásitos de estas zonas. El archivo también nos da cuenta de todas esas enfermedades y nos cuenta cómo los extranjeros las padecieron. A lo que se sumaba pues el deterioro tan avanzado que había en Colombia en términos de salud pública. No había mucho acceso a la medicina ni a los servicios médicos. Entonces, esto hizo un poco más difícil la tarea a los exploradores que llegaban. No obstante, pues la exploración petrolera pues, sí se convirtió en uno de los enclaves de penetración de capital extranjero hacia Colombia. Y esto promovió la llegada de nuevas oleadas de migrantes, principalmente de Estados Unidos, aunque también algunos venían de Alemania y venían de Francia. Ellos tenían en mente, y el objetivo principal era conocer esos yacimientos mineros del país para poder explotarlos. Provenían de países donde, como les había mencionado hace un momento, como Estados Unidos, donde el consumo de petróleo era alto, pero las existencias de crudo en el subsuelo de esas naciones era casi nulo. Lo que los obligó a explorar, a desarrollar y explotar nuevos recursos que encontraban a lo largo de Colombia. Entonces, para entrar en materia, en la década de 1920 hicieron presencia en la región del Magdalena Medio y de los Llanos Orientales varias empresas extranjeras que el archivo de Donald Montage nos permite a nosotros pues, conocer cómo fue su llegada, su asentamiento y las diferentes actividades que realizaban. Principalmente la Tropical Oil Company, que después se va a transformar en lo que nosotros conocemos como Ecopetrol, la Colombian Petroleum, que era subsidiada por el Gulf Oil Corporation y el Saucony Mobile Oil, ambos de Estados Unidos, la Union Oil Company of California, que es de la que mayor documentación hay en este archivo, la Standard Oil de Nueva Jersey, y cada una de ellas empezaba a enviar a diferentes delegatarios que iniciaban las labores principalmente en Panamá y después bajaban hacia el territorio de Colombia y cruzaban hacia Venezuela, buscando refinerías y buscando la riqueza que había en el subsuelo de los países del Cono Sur.
Debido al atraso que se presentó en Colombia en términos de conocimiento del territorio, en términos geográficos, pues la llegada de misiones extranjeras que tenían el objetivo de estudiar ese subsuelo, generó también un afán por establecer una cantidad de leyes para poder regular la explotación de hidrocarburos en el caso colombiano, porque antes esto no existía. Digamos que los únicos antecedentes que se tienen en el caso de Colombia para la explotación petrolera antes de este momento, de la década de los 30, y que de hecho nos da cuenta también el archivo, es la misión las adjudicaciones que el gobierno colombiano les había entregado a Virgilio Barco, el papá de quien fue después presidente, en 1905, que era la concesión de Barco, justamente para explotar el petróleo en la zona del norte de Santander, y la concesión de Mares, que se otorgó a Roberto Mares para Santander. En ella se otorgaba permisos de exploración de tierras y explotación de petróleo. Sin embargo, pues la expansión de las compañías y la explotación de crudo en Colombia es un fenómeno que va a encontrar una cantidad de pleitos en torno al uso, a la exploración del subsuelo, que son problemáticas que únicamente se van a solventar y de forma indirecta hasta bien avanzada la década de 1930, más o menos hacia el 1935-36, con la promulgación de la Ley 200, que regulaba el uso de tierras. Sin embargo, también se va a evidenciar otro problema, y es la tierra se usa para la explotación agrícola o la tierra se usa para la explotación del subsuelo, y pues esto también generó ciertos atrasos en términos de cómo se promulgaban las diferentes leyes para poder realizar estas exploraciones. A lo anterior se suman otros conflictos relacionados con el tema de la explotación responsable, ¿no? Que era en términos ambientales, lo que les comentaba hace un momento. Y recordemos que también es la época de una cantidad de huelgas que empezaban a tomar mucha fuerza en el territorio nacional. Dentro de ellas las huelgas de quienes trabajaban en estos complejos de extracción petrolera, porque muchos de ellos decían que no les pagaban los salarios como si lo hacían, por ejemplo, en Venezuela, o tenían unas jornadas laborales muy largas. Entonces, junto con todas las huelgas, viene la crisis de la caída de la bolsa en 1929, y pues todo esto también genera un atraso muy fuerte en términos económicos para la nación. Hablemos ahora sí, entonces, del archivo de Donald Montage. Uno de los objetivos de envío de las delegaciones de exploradores hacia Colombia era la negociación y la obtención de permisos por parte del gobierno para la explotación de las reservas petrolíferas a cambio del pago de un porcentaje de dinero de las ventas, es decir, lo que hoy en día conocemos como las regalías. El archivo de Donald Montage, que se conserva en la Biblioteca Luis Ángel Arango, da cuenta de esos intereses que tenían las compañías extranjeras de explotación del subsuelo colombiano, y se constituye como una fuente documental que tiene prácticamente de todo, ¿no? Tiene manuscritos, tiene textos inéditos, muchos de ellos son muy poco analizados, casi no han sido analizados, y permiten reconstruir algunos episodios relacionados con la historia del petróleo en Colombia, de la cual pues también está un poco en deuda la historiografía nacional. Sobre la historia del archivo y sobre su nombre es muy difícil encontrar información. Se presume que Donald Montage fue la persona a quien le compraron ese archivo. Es un archivo que se adquiere hacia finales del siglo XX, o en la segunda mitad del siglo XX, pero de hecho no hay documentación sobre Donald Montage dentro del archivo. No se sabe quién era él. En su lugar encontramos muchísima información de Frederick Oscar Martin. Martin era un geólogo y un explorador alemán que viaja desde Alemania hasta Estados Unidos para trabajar como representante de la Union Oil Company of California, y es el jefe de las investigaciones geológicas en Panamá, en Colombia y en Venezuela.
El fondo está compuesto por 15 cajas, bueno, en realidad son 14 cajas, hay una caja, la caja 14 no aparece, y dentro de esas 15 cajas hay cerca de 260, 270 documentos entre manuscritos, recortes de prensa, libros, revistas, artículos de revistas, mapas, planos, fotografías que se relacionan con la exploración petrolífera en Colombia, principalmente aquella que realizó la Union Oil Company of California y que fueron producidos desde 1836 hasta 1944, digamos que son las fechas extremas que tiene el archivo. Respecto a los documentos, pues la mayoría de ellos aparecen firmados por Martin, que fue este explorador. Él llega a Estados Unidos en 1891 y de hecho la documentación que se conserva en el archivo da cuenta de ello y da cuenta de otros trabajos que realizó Martin. Él estudió en la Universidad George Washington, estudió geología y ciencia, y una vez termina, se vincula al Departamento de Agricultura de Estados Unidos y al Departamento del Interior. Entonces, este trabajo en estas dos entidades públicas de Estados Unidos le permiten a él viajar hacia Panamá, y por eso están esos documentos acá. Posteriormente, viajar hacia Colombia, y de Colombia hacer algunos viajes exploratorios hasta Venezuela. Al finalizar su trabajo con el gobierno de Estados Unidos, entonces decide unirse al Departamento de Geología de la Union Oil Company of California, y ahí es cuando a él lo nombran el geólogo jefe de estas exploraciones, que justamente es lo que nos va a mostrar que hay en el archivo. En esa empresa, él va a desarrollar exploraciones en diferentes lugares de Colombia, principalmente en los departamentos de Atlántico, de Cundinamarca, de Caquetá, en el Chocó, en el Huila, en el Tolima, y también se va a encontrar con una cantidad de ríos mientras él hace sus exploraciones, algunos de los cuales pues ni siquiera son muy conocidos por el grueso de la población colombiana hoy en día, ¿no? Está el Atrato y el Magdalena, que son conocidos, pero también está el río Guayavero o el río Duda, que están en el Meta. Como jefe de la exploración estuvo a cargo además, y nos cuenta el archivo eso, de recibir muchos ingenieros o muchas misiones de geólogos que provenían de Estados Unidos, de Inglaterra y de Alemania principalmente, con el objetivo de desarrollar esas expediciones científicas e investigativas sobre el petróleo en Colombia. Dentro de esas delegaciones conoció a Kurt Seitz, que es quien aparece en la foto que ustedes ven ahí en pantalla. Establecieron una relación de amistad muy fuerte y entre ambos comparten cartas en las que hacen recomendaciones de cómo hacer la exploración científica en Colombia o cómo conocer y apropiarse de la geografía del país, que era muy difícil porque, como les decía, hasta ese momento las exploraciones que se habían adelantado pues eran muy pocas, ¿no? Más allá de la comisión corográfica no se tenía mayor conocimiento sobre la cantidad de montañas y accidentes geográficos que había en la nación. Sin embargo, la relación entre Martin y Seitz se va a ver truncada hacia 1923, porque Seitz se va a ahogar, lo van a encontrar muerto en el río Duda durante una de las exploraciones que hace. En el archivo de Donald Montage hay también mucha información que nos permite, digamos, reconstruir todos estos episodios que padecieron los exploradores al momento de hacer todos los viajes. El fondo de Donald Montage, pues como les decía, hay documentación de diferente índole, entonces vamos a encontrar correspondencia, informes, diarios de exploración, cartas de propiedad, gacetas, artículos de revista, recortes de prensa, manuales, libros completos que nos hablan de esas exploraciones científicas y de la geografía de Colombia. Además, hay cerca de 1.280 fotos y negativos fotográficos que muestran cómo se realizaron esas exploraciones y qué era lo que encontraban los extranjeros a medida que llegaban a cada una de las poblaciones en donde hacían presencia.
Entonces, empecemos a hablar más o menos de las posibilidades que tiene el archivo de investigación y qué vamos a encontrar en él. Como les decía, hay una cantidad de fotos que son ilustrativas, las tomé del momento en el que hice la investigación y la catalogación de la mayoría de documentos. Entonces, vamos a encontrar documentos notariales en primer término. Dentro de ellos hay escrituras de compraventa, hay títulos de propiedad, certificados de posesión de terrenos, poderes notariales, licencias de explotación, que eran otorgadas no solamente a la Union Oil Company of California, sino también a las otras empresas o a las otras concesiones extranjeras que hacían presencia en el territorio nacional y evidentemente que eran concedidas por parte del gobierno nacional o por parte de particulares que vendían sus terrenos para permitir la exploración del subsuelo colombiano. Dentro de las otras empresas, entonces identificamos dentro de estos documentos notariales a la American Lumber Company, la Hamburg Colombian Company, entre otras. Estos documentos entonces nos permiten a nosotros conocer cuáles fueron esos predios que adquirieron las compañías extranjeras o cómo los adquirieron, porque muchos de ellos también se van a ver envueltos en una cantidad de pleitos por el uso de la tierra. Principalmente los lugares que más prevalece sobre estos documentos notariales son Quibdó y Atrato en el Chocó, Micay en Cauca, Garzón y Neiva en el Huila, Ubaté en Cundinamarca, por nombrar algunos casos. De todas maneras, ahorita cuando veamos el tema de los mapas, también podemos explorar qué otros territorios conocieron estas misiones, aunque la gran mayoría de documentos notariales pues versan sobre estos lugares que les acabo de mencionar. Asimismo, hay títulos de adjudicación de terrenos baldíos, que es un tema súper importante porque está toda la regulación de terrenos baldíos en Colombia. Y, por ejemplo, está el caso de establecimiento de municipios, como en el caso de Turbo, en Antioquia, que antes eran terrenos baldíos y por la llegada de estas misiones extranjeras, pues se decide formar poblados para que los trabajadores de estas compañías pues, puedan movilizarse de forma sencilla y rápida del trabajo hacia sus hogares. Tenemos también diarios de viajeros. Entonces, básicamente lo que vamos a encontrar acá son bitácoras de viaje, descripciones, manuscritos, que eran redactadas por geólogos, por comerciantes, por exploradores, por antropólogos, que estaban visitando varias regiones de Colombia y a partir de ellas pues, es posible hacer toda una reconstrucción de los itinerarios de viaje que tuvieron, de las diferentes hazañas que evidenciaron en las poblaciones que visitaron y las impresiones que se llevaban respecto al territorio nacional, que antes pues nadie lo conocía, ¿no? Entonces hacían en parte recomendaciones a los otros viajeros de si usted viaja a esta parte, tenga en cuenta el tipo de ropa que debe usar o las enfermedades a las que se está exponiendo, por lo que los documentos que hay acá pues, constituyen una riqueza muy fuerte para quienes quieran trabajar el tema de las exploraciones científicas de inicios del siglo XX en Colombia. Dentro de los viajeros hay pues, muchas personas de Estados Unidos, de Alemania, y de Inglaterra principalmente, como les había comentado. Dentro de esa documentación también sobresalen notas y reportes que hacían sobre el mal estado de las vías de comunicación. Esto, evidentemente, más adelante también vamos a ver, va a generar en el caso colombiano pues la permisibilidad de realizar trazados, incluso por parte de los extranjeros, quienes sugerían por dónde deberían ir en los caminos. Y también mencionan la inexistencia en algunos lugares o las limitaciones que había en términos de medios de transporte a lo largo de Colombia a inicios del siglo XX. Dentro de estas relaciones de viaje sobresalen algunas que dan cuenta de las costumbres o de las formas de vida de quienes habitaban en estos territorios a los que los exploradores llegaban. Es muy interesante porque nosotros podemos contrastar incluso estos diarios de viaje con las fotografías que hay en la zona. Entonces sobresalen, por ejemplo, ciudades o municipios como Prado, Dolores,
Natagaima, Alpujarra, Neiva y el Boquerón en el Tolima, el Pato, que es una región del Caquetá, de Bogotá, de Girardot en Cundinamarca, Santana y Colombia en el Huila, el río Duda, Puerto Crevó, La Julia, San Juan, La Macarena, Villavicencio y San Martín en los llanos orientales, en el Meta, y Puerto Rico en Caquetá. Son básicamente los lugares sobre los que más informes y más fotografías se encuentran. Esos documentos, la gran mayoría de ellos eran enviados a miembros de otras comisiones científicas que había, por ejemplo, en países como en México, Argentina, en Brasil, en Bolivia, y en el que, a partir de las cuales ellos también compartían esas experiencias de viaje y esas experiencias de exploración por toda Sudamérica. Entonces podemos evidenciar también que es toda una empresa que desde Estados Unidos está realizando esa tarea de exploración con miras a la explotación del subsuelo de toda América Latina y a la identificación de yacimientos de hidrocarburos en todos estos países de América Latina. Y en algunos casos también los informes pues, serán enviados a la Oficina de Geología de la Union Oil Company of California en Estados Unidos, porque pues Frederick Oscar Martin pues, formaba parte de esta comisión y debía casi que semanalmente enviar los informes a Estados Unidos. Vamos a encontrar proyectos de infraestructura, tiene que ver un poco con lo que les estaba mencionando, ¿no? Entonces, aquí se incluyen propuestas realizadas por los mismos exploradores y presentadas a las compañías a las que pertenecían o al Estado colombiano, en las que ellos hacían recomendaciones de los trazados de las líneas férreas o de los lugares donde podían establecerse las refinerías de crudo. Lo que facilitaría a largo plazo el transporte y la comunicación en Colombia. Entonces también traería como ciertos aportes a la nación. Dentro de este proyecto se encuentran aquellos que están relacionados con estudios sobre la probabilidad de inversión monetaria en Colombia. Los proyectos destinados al establecimiento también de asentamientos de explotación aurífera, de otro tipo de minerales también, de carbón, por ejemplo, o de las esmeraldas, y la producción tabacalera, no solamente en Colombia, sino también en Venezuela. En ese grupo de documentos se encuentran varios comunicados que intercambiaban Martin con trabajadores de otras empresas como la Shale Oil Company o la Union Oil Company of California, pero en la sucursal de México, sobre esa pertinencia de que se invirtiera en los países del Cono Sur y en cuáles serían a largo plazo las obras que se deberían desarrollar. También se encuentran dentro del archivo varios estudios geográficos. Entonces, básicamente los documentos que hay en esta parte muestran la manera en que los exploradores recorrieron el territorio nacional, se apropiaron de esos accidentes geográficos de la nación y las conclusiones que llegaron acerca de las probabilidades y la posibilidad de encontrar yacimientos petrolíferos en el subsuelo colombiano. Aquí llama mucho la atención, por ejemplo, los reportes sobre sedimentación, o los estudios que hacían ya específicamente sobre la Tierra, que en la gran mayoría de ellos van acompañados de mapas. Se encuentran también los resultados de investigación de Martin en diferentes lugares, como en Panamá, en Venezuela, incluso en Estados Unidos mientras estuvo allá, que redactó como inspector general de minas del Departamento del Interior o como jefe de la Idaho Bellkern Company, que estaba especializada en la producción y el comercio de frutas en Sudamérica. Entonces vemos también cómo no solamente se trata de un archivo que en términos económicos nos habla de la explotación de petróleo, sino también de otro tipo de productos que se estaban explotando en el país sudamericano. Respecto a las actividades de la Union Oil Company of California en Colombia, hay muchísima documentación, yo creo que es lo que más hay. En esa sección, entonces, se agrupan informes que, como les mencionaba, se realizaban cada semana o incluso cada vez que llegaba un explorador a un nuevo territorio.
Hay reportes meteorológicos, geológicos, comerciales y monetarios que redactaron los diferentes expedicionarios. En su gran mayoría lo redactó Martin, que trabajó pues para esta compañía, pero también hay algunos que se comparten con otros trabajadores como la Union Oil Company of Nevada o la Compañía Colombiana de Tabaco respecto a las posibilidades de exploración o de conexión que había entre los diferentes yacimientos o lugares de explotación de bienes. Dentro de esos reportes se mencionan también varias actividades de detonación o de producción de terremotos artificiales que eran realizados por las compañías extranjeras, más o menos hacia la década de 1920 o 1930, en diferentes regiones del país. Esto nos muestra que era la manera en la que se realizaban los estudios del subsuelo para saber pues qué yacimientos había. También se encuentran informes que eran enviados por Martin a el jefe de la oficina de geología en California, y a partir de ellos no solamente evidencia y muestra, sino que también compara las diferentes negociaciones que en nombre de la Union Oil Company Martin realizaba con otras empresas de hidrocarburos que estaban establecidas en Colombia. Principalmente hay documentación que se intercambia, documentación laboral, con la Tropical Oil Company, la Royal Dutch Shell, la Transcontinental Lobitos Oil Company y la Texas Oil Company. Entonces vemos cómo también hay presencia de diferentes compañías, la gran mayoría de ellas de Estados Unidos, dentro del territorio nacional, pero que finalmente, incluso la Union Oil Company, pues tampoco van a lograr establecerse durante mucho tiempo en el territorio nacional, van a estar después, van a ser desplazadas después. La correspondencia también es, digamos que, dos de los gruesos de documentales que hay en el archivo. Entonces, se encuentran cartas de carácter personal y de carácter laboral. Hay telegramas que la gran mayoría de ellos eran enviados o eran recibidos por Frederick Oscar Martin con trabajadores de las diferentes compañías o con trabajadores de la misma compañía en California. Ellos permiten dar cuenta de otro tipo de aspectos, digamos, permite al investigador también tener la oportunidad de conocer detalles sobre la forma en la que vivían los extranjeros o los exploradores extranjeros en el territorio nacional, las dificultades que encontraban, las vivencias personales, a quienes conocían, las enfermedades que sufrían. Entonces, digamos que es una fuente documental que también es muy interesante porque son aspectos que no se han estudiado a profundidad en la historiografía nacional. La gran mayoría de esta correspondencia data de entre 1922 y 1939 aproximadamente. Y yo diría que de las que más llaman la atención son las cartas que compartían Martin y Sayce acerca de sus experiencias de viaje o, por ejemplo, de las técnicas que tenían para la elaboración de mapas, para la elaboración de planos, y cómo estos pues iban a servir para que su labor en el territorio colombiano pues fuera bien retribuida cuando volvieran a los países de donde ellos provenían. Otro grueso de la documentación es la legislación que hay sobre el subsuelo colombiano. Entonces, dentro del acervo se van a conservar varias resoluciones que eran emitidas por el Ministerio de Agricultura en Colombia, no había Ministerio de Minas, evidentemente, en 1920. Y quienes realizaban pues todas estas tareas de saber cómo se repartía la tierra, pues era el Ministerio de Agricultura. Por eso entonces era el encargado de emitir la legislación sobre tierras baldías del país. También vamos a encontrar dentro de este conjunto copias sobre las leyes, las concesiones. Entonces está la concesión Barco, como les había dicho, que de hecho ustedes la pueden ver ahí en pantalla, o decretos que eran sancionados por el Congreso Nacional para regular la explotación de hidrocarburos en Colombia. Además, se incluyen copias de leyes de exploración y explotación petrolífera de otras regiones de América Latina. Esto les permitía a estos exploradores comparar cuál era como el mejor país o los mejores métodos que se tenían para realizar estas exploraciones.
principalmente de países como Nicaragua, Chile, Argentina y Bolivia, es de donde hay mayor documentación, también del Brasil. Y sirvieron de ejemplo para que ellos tuvieran una idea más o menos general de cómo se manejaban las políticas de explotación en otras regiones de América, y indudablemente también pudieran ellos presentar algunas ideas al gobierno de Colombia de cómo debería ser la legislación nacional para el uso del subsuelo. Respecto a los mapas y planos, algunos de esos mapas están colgados en la biblioteca virtual del Banco de la República. No son muchos los que hay digitalizados, la gran mayoría de ellos están en formato físico. Y pues básicamente fueron realizados por los exploradores y versan sobre los estudios o los informes que ellos realizaban. Entonces vamos a encontrar mapas trazados de planos, impresiones heliográficas de diferentes tamaños sobre diferentes regiones de Colombia. Principalmente vamos a encontrar del Golfo de Urabá, de Cartagena, de San Martín de Loa, que queda en Bolívar, de Dolores en el Tolima, de Barranquilla, de la Sierra Nevada de Santa Marta. El mapa que ustedes ven en la parte derecha de la pantalla, justo debajo donde dice mapas y planos, es un mapa de toda la Sierra Nevada de Santa Marta, en un formato inmenso, ¿no? Casi que es de los mapas más grandes que hay, es casi de grande como las mesas que hay en la sala de investigación de la sala de libros raros y manuscritos. Entonces, en su gran mayoría, pues, se trata de mapas físicos, aunque también vamos a encontrar mapas geológicos, mapas hídricos, mapas topográficos, mapas climáticos, y algunos de estos, pues como les mencionaba, aunque no todos, pues los pueden consultar ustedes en línea. Estos nos permiten ver no solamente o conocer acerca de la geografía nacional, sino que también nos permite ver cómo los mismos exploradores entre ellos intercambiaban estos mapas o cómo realizaban los diferentes estudios científicos para poder conocer el subsuelo colombiano. Vamos a encontrar una cantidad de libros impresos y artículos dentro de este fondo. Vamos a encontrar boletines, revistas, artículos de prensa, reseñas que escribían los mismos exploradores y libros, libros completos, algunos de los cuales pertenecieron a Frederick Oscar Martin, están firmados por él y tienen algunos comentarios sobre él, también de las lecturas que él realizaba. Y básicamente estos libros impresos y artículos nos van a hablar acerca de las exploraciones científicas que habían realizado con antelación antropólogos alemanes y franceses que habían visitado Sudamérica. En algunos mencionan la presencia de yacimientos petrolíferos, en otros no tanto, ¿no? En otros se encargan más que todo de estudiar las comunidades o de dar cuenta de cuáles eran las comunidades que habitaban en esos sectores. La mayoría de estas publicaciones pues, nos hablan de diferentes temáticas, ¿no? De la agricultura, de la geografía, de la geofísica, de la mineralogía, de la petrografía, de la geología del territorio nacional. Y la gran mayoría de ellos, dado que eran escritos por exploradores extranjeros, pues están escritos en inglés, en alemán y en francés. Respecto a las fotografías, digamos que es lo que más nos permite a nosotros complementar la investigación dentro de este archivo. Entonces, en las fotografías se van a encontrar fotografías impresas, negativos y tarjetas postales, aproximadamente son 1060, dentro de las cuales pues se hace alusión a los diferentes viajes de exploración que realizaron Kurt Seyss o Frederick Oscar Martin en Colombia, en Panamá y en Venezuela entre 1921 y 1923. Vamos a encontrar fotografías sobre paisajes, como vieron ustedes algunas ya a lo largo de la presentación y les voy a mostrar otras ahorita. Vamos a encontrar también comunidades indígenas, como la que encuentran en la parte superior de la pantalla, que son las comunidades que habitaban en el río Atrato. Vamos a encontrar campesinos, como la fotografía de la parte superior, es una foto que se tomó en Cundinamarca. Eso sí, hay que tenerlo en cuenta, la gran mayoría de
fotos están catalogadas por municipio, entonces no se sabe a ciencia cierta, perdón, por departamento, entonces no se sabe a ciencia cierta cuál es el municipio al que pertenece. El material hace referencia a varios lugares del país, como principalmente son estos, y se las voy a leer para que tengan una idea clara, y les voy a ir mostrando también estas otras fotos que hay ahí, de cuáles son los lugares de los que se pueden encontrar fotos a inicios del siglo XX. Es una riqueza documental bastante grande. Entonces, hay sobre el río Atrato, hay sobre Acacías, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cauca, Colombia, que es un municipio en el Huila, de Cundinamarca, sobre el río Atrato, el río Guayavero, el río Duda, que fue en el que se ahogó Seis. Hay unas imágenes también sobre el primer viaje en hidroplano que se realizó en Colombia, que lo hizo Escata. Hay sobre el Huila, sobre la Macarena, el río Magdalena, la región de El Pato, el Riachón, o la comunidad de Río Negro en Antioquia. Hay también sobre el Sumapaz, la Uribe, Maracaibo, Panamá y algunas regiones de Venezuela. También hay un grueso de fotos que aparece dentro de una carpeta que se llama Varios, entonces la verdad es muy difícil identificar a qué lugar del país están haciendo referencia. Entonces, básicamente, para hacer una conclusión acerca de este archivo y de para qué sirve el archivo, qué posibilidades de investigación da a los diferentes investigadores. Entonces, el Fondo Donald Montage de la biblioteca es una fuente de estudio y de lectura para investigadores, principalmente para historiadores, antropólogos, para geógrafos, para economistas, que están interesados en conocer aspectos relacionados con la historia empresarial o el desarrollo y el establecimiento de comisiones de exploración de petróleo, o el establecimiento de misiones científicas a inicios del siglo XX. Nos habla sobre historia de la ciencia también, en términos de cómo se realizaban estas exploraciones y cómo también los exploradores sufrieron algunas enfermedades a causa de la presencia de diferentes animales o bacterias que había dentro del entorno que ellos visitaban. Gracias a las fotos que hay allí y a los estudios en alemán y en francés sobre los territorios que visitaron estos exploradores, podemos conocer entonces varios elementos relacionados con los pueblos indígenas que habitaban, o las comunidades indígenas que habitaban a lo largo del territorio nacional. Es por eso que he dividido ahí, ustedes lo pueden ver en pantalla, en 4 grandes aspectos para poder investigar en el archivo. En términos de historia, entonces nos va a permitir conocer un poco la historia empresarial o la historia económica, nos permite comprender de forma amplia el funcionamiento de las compañías extranjeras en Colombia a partir del caso de estudio de la Union Oil Company of California y de otras que estaban encargadas con la explotación de hidrocarburos, con la plantación de banano o de tabaco y con el restablecimiento de relaciones comerciales y relaciones políticas entre Colombia y Estados Unidos. Uno de los aportes más grandes que hay y para la historiografía nacional es el hecho de poder contribuir a las investigaciones sobre la historia del petróleo en Colombia, ¿no? Muchas veces nosotros, o para el grueso de la población colombiana, petróleo es sinónimo de Ecopetrol y ya, ahí termina. Y realmente el archivo lo que nos está mostrando es que hubo presencia de otras compañías que pues, tal vez no perduraron tanto, pero los trabajos de exploración científica que realizaron definitivamente sí contribuyen al establecimiento de la exploración petrolífera en Colombia y de compañías que se encargan de explotarla. También nos habla acerca de la legislación agrícola o de la legislación del petróleo. Entonces, en esos términos nos permite acercarnos un poco a la historia legal. En términos de la economía, nos permite también estudiar acerca de la inversión extranjera que se hizo en Colombia a inicios del siglo XX y la manera en la que el gobierno respondió un poco a esas necesidades que había de conectar a Colombia con el resto de América. Entonces, digamos que
se puede, a partir de este archivo, haciendo una investigación muy juiciosa, también replantear esta idea que les mencionaba del presidente López Miquelsen, de Colombia como el Tíbet de Sudamérica, ¿no? Entonces podemos reevaluar un poco esa idea y mirar que sí hubo presencia de compañías extranjeras y además sí invirtieron en el país. En términos antropológicos, pues como les había mencionado, nos permite mirar cuáles eran los pueblos indígenas que había o las diferentes comunidades que habitaban en esos entornos o el establecimiento de nuevos municipios y cómo en torno a estas empresas se construyen o se fundan ciudades, municipios, caseríos en los que habitaban las personas que trabajaban dentro de las mismas minas o dentro de los yacimientos de explotación petrolífera. Y en términos geográficos, pues los aportes del archivo de Donald Montage son numerosos, ¿no? Los mapas y planos, algunos de los cuales fueron elaborados por los mismos exploradores, son una muestra de la tecnología de la época, de cómo aplicaban algunas técnicas para la elaboración de cartas geográficas, de cómo se realizaban los estudios sobre el subsuelo nacional, y en algunos casos, pues son la fuente que nos muestra casi que de primera mano esas primeras exploraciones que se estaban realizando. Permiten ver también cómo las compañías extranjeras contribuyeron al trazado de vías de comunicación, al trazado de líneas férreas, que permitieron conectar las principales ciudades del país, las zonas periféricas, con las principales ciudades, y cómo se modificaron los modos de vida de quienes habitaban en estos sectores a medida que llegaban nuevas misiones o a medida que se trazaba una línea de comunicación al lado de la población que ellos habitaban. Entonces, en esos términos, digamos que los mapas nos permiten comprender la hidrografía, nos permiten conocer la geología y, pues, en definitiva, las diferentes regiones que antes se consideraban inhóspitas para el territorio colombiano. Eso a grandes rasgos. Entonces, es para mostrarles qué hay en el archivo y qué posibilidades hay de investigación. Quedo atento a cualquier pregunta que tengan a partir de este momento. ¿Qué tipo de material cartográfico posee el archivo y qué tipo de documentación técnica contiene? Bueno, pues el material cartográfico, como lo mencioné en la exposición, es variado. Hay mapas hidrográficos, hay mapas geológicos, hay mapas sobre el estudio de la tierra, el estudio del subsuelo, y la gran mayoría de esos mapas hay datos súper interesantes y muy chéveres de analizar porque, por ejemplo, uno puede ver con colores cómo los mismos geólogos realizaban sombreados en algunas zonas que ellos consideraban específicas para la producción de petróleo o para conectar diferentes lugares del país. Los que hay sobre el estudio del suelo también son muy importantes porque pues, nos van a permitir conocer casi que de primera mano, como les mencioné hace un momento, la manera en la que realizaban estas exploraciones, los intereses que tenían y la tecnología que aplicaban en esa época para el desarrollo de los estudios que hay acerca del territorio nacional. ¿Qué dice la documentación sobre el papel del Estado en la explotación petrolífera y la firma de concesiones a compañías extranjeras? La pregunta surge tomando como punto de referencia las polémicas y debates que se dieron sobre el arrendamiento y la explotación de las minas de Muso y el papel de la Junta Nacional de Amortización durante las 2 primeras décadas del siglo XX. Toda vez que en dicho debate se cuestionaba el modelo de arrendamiento y los réditos que correspondían a Colombia por la explotación. Entonces, básicamente, la documentación que se encuentra en el fondo de Donald Montage, pues nos permite a nosotros mirar que el Estado sí tenía cierto interés en el establecimiento de leyes para la explotación de estos recursos. Digamos que no puedo responder tanto a la pregunta de la firma de concesiones y demás porque no revisé en detalle la legislación que había, pero sin lugar a dudas sí hay mucho interés de parte del gobierno nacional para poder establecer la legislación y además para poder conocer el territorio nacional.
Yo creo que esa es, digamos, la primera parte o un antecedente al establecimiento de esas leyes, y es el conocimiento sobre el territorio nacional. Y de eso sí nos da muchísima cuenta el archivo. Sobre tierras baldías, pues está la promulgación de diferentes leyes, la ley 200, que les comentaba también a lo largo de la exposición, pues está la ley completa y permite ver cómo el Estado también empezó a regular no solamente el acceso a las tierras, sino al subsuelo. Entonces, es, digamos que una de las fuentes más importantes que tiene el archivo en estos términos. Y hay otra pregunta que dice si en el caso del petróleo fue igual la explotación. Bueno, ahí sí no tendría idea, no sabría responder. Acá, en el archivo la información sobre migrantes corresponde a los migrantes del proceso de la gran migración, pasajeros de tercera clase, fundamentalmente trabajadores rurales, técnicos profesionales vinculados a procesos industriales de petróleo. Realmente no. La gran mayoría de documentación que hay es sobre misiones extranjeras que venían, pero no eran estas personas que venían a trabajar, sino eran los jefes de las comisiones. Entonces, ellos venían a hacer la exploración, básicamente era sobre la exploración previa al establecimiento de la industria petrolera. Por tanto, era un poco más una calidad de viajeros que eran exploradores, que querían conocer el territorio y que querían establecer también cuáles eran las políticas o las posibilidades que había de hacer negocios con Colombia. Aquí hay otra pregunta que dice: ¿por qué se llama archivo Donald Montage si de ese personaje no hay mayor información? ¿Es porque se le compró a él? De hecho, sí. Sobre Donald Montage no hay mucha información, no hay información, no es que haya mucha o poca información. No existe información sobre quién es Donald Montage. Por eso la teoría que yo manejo es que es la persona a la cual se le compró el archivo, la persona que donó el archivo, más no tiene mucha relación con la información que contiene el archivo. Valdría la pena mirar si se puede cambiar el título, porque sí sería muy importante para que fueran documentos relacionados con la exploración de Frederick Oscar Martin o documentos relacionados con las exploraciones petrolíferas de la Union Oil Company of California. No hay más preguntas por interno, entonces pues con esto yo daría por finalizada la exposición. Muchísimas gracias a todos por conectarse y por su atención, y cualquier duda que tengan sobre el archivo, pues con mucho gusto podré responder. Bueno, muchas gracias por tu participación, muchas gracias, Juan Sebastián, sé que no me escuchas, pero muchas gracias a todos por su participación. Nuevamente reitero la invitación para el 6 de diciembre a las 10 de la mañana, escriban al correo para la colección de... Entonces los esperamos, muchas gracias.